Neximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Boudiaby. Buenas noches, gusto en saludar a toda la audiencia. Soy Carlos Nava, director comercial de Neximo, dando la bienvenida a este programa de Inversiones Inmobiliarias por Imagen Radio. Esta noche estaré cubriendo a mi compañero Karim Boudiaby. Tendremos un especial de rentas y nos acompañan Héctor Iturbide, CEO de KRI Rent, y Giovanna Velasco, directora jurídica de KRI Rent también. No se lo pueden perder. Para usted que está pensando invertir su capital o bien aprender sobre el apasionante sector de los bienes raíces que siempre generan ganancias importantes en la economía de este país. Si usted desea invertir su capital en este sector, les recuerdo seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como @inversionesinmobiliarias.tv. Arrancamos. Bueno, continuamos con Héctor Iturbide, CEO de KRI Rent, y Giovanna Velasco, directora jurídica de KRI Rent. Bienvenidos, Héctor, buenas noches. Gracias, Carlos. Muy amable. Y Giovanna, buenas noches. Buenas noches, Carlos, muchas gracias. Oigan, me gustaría empezar con esta parte de las rentas como profesionales en el tema legal. Muchas veces rentamos inmuebles sin considerar los riesgos que hay en la operación. Antes, yo sabía que si una persona te dejaba de pagar, pues tú comprobabas que eras el propietario y llegabas con la fuerza jurídica, la policía, más que la fuerza pública, no, la policía, lo sacaban con maletas a la calle y listo. Hoy eso está penado por los derechos humanos. Además de que hay otras implicaciones como la ley de antilavado y ciertas cosas, por ejemplo, la extinción de dominio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos más comunes en México que ven en torno al arrendamiento? Y esto es muy importante que lo conozca la audiencia para que sepan a qué riesgos. Sobre todo tenemos un grupo de inversionistas que compran para rentar y a veces no nos miden el riesgo que hay. Empezamos, si quieres, contigo, Héctor. Cuéntanos cuáles son esos riesgos en un arrendamiento. Ok, Carlos. Bueno, inicialmente tenemos que definir qué es un riesgo, ¿no? El riesgo lo utilizamos como un término coloquial para decir que algo corre un peligro, ¿no? Tenemos un peligro de algo. La realidad es que el riesgo es simplemente una posibilidad. Es un acontecimiento futuro que puede llegar a existir y que como consecuencia puede traer un daño, una pérdida. Entonces, de lo que se trata en este tema es poder analizar cuáles son precisamente las causales o los riesgos, por llamarle de esa forma, de un posible incumplimiento en un contrato de arrendamiento. Principalmente basándonos solamente en lo que es la relación contractual en materia civil, pues es el cumplimiento de la obligación, que es el pago y la entrega del inmueble para el uso pacífico y su uso continuo. Esos son los principales riesgos de incumplimiento que se pueden dar: que falle el pago de la renta, o dos, ¿sí?, que no se entregue a la terminación, o bien el arrendador, la ley es muy clara, el código lo señala, tiene la prohibición de estorbar o embarazar el inmueble, la ocupación. O sea, no puede el arrendador estarse metiendo, tocando y molestando al inquilino. Esos son los riesgos contractuales de materia civil. Ahora bien, hay riesgos adicionales, ¿sí?, que analizamos a través de nuestra metodología, que es quiénes son, ¿sí? Usamos mucho lo que se utiliza en materia de bancos, el Know Your Client. Conozcamos a quién le vamos a rentar, conozcamos quién es el que va a rentar, ¿sí? No solamente se corre ese peligro para quien renta, sino para el propietario también, para ambos. Entonces, son los temas hoy en boga, que son los delitos que se cometen, que están tipificados como graves y que traen como consecuencia la acción civil de parte del Estado de la extinción de dominio. Otra de las cosas importantes son los temas de prevención antilavado de dinero, ¿sí?, que si el arrendamiento está considerado como una actividad vulnerable, ¿sí?, sobre los parámetros de estar rindiendo informes a la unidad de inteligencia financiera. Los propietarios tienen la obligación de rendir informes a la unidad de inteligencia financiera de acuerdo a los parámetros y montos de renta, ya sean semestrales o anuales. Entonces, esas situaciones que se pueden dar es lo que nosotros analizamos como posibles riesgos que se pueden dar, más allá del incumplimiento contractual, sino lo que puede suceder. Fíjate qué interesante, Héctor, porque a veces uno como inversionista, lo que le urge es rentar. Así es. Pero cuando ya pasan varios meses que no puede mover el inmueble, dice, pues ya lo que caiga, ¿no? Ya mételo, si ya trae el dinero, que entre, ¿no? Y no me fijo tener una póliza, tener un aval, un obligado solidario. Ahorita vamos a tocar esos temas, ¿no? Así Giovanna, cuéntanos, ¿cuánto estimas que se ahorran los arrendadores en daños y pérdidas al contratar pólizas para sus inmuebles? Sí, claro. Mira, de entrada se pueden ahorrar hasta el 100% del valor del contrato.
Al contratar una de las pólizas jurídicas, en el caso de que se llegara a contratar con nosotros, con KRI Rent, este ahorro, como ya te mencioné, desde el 100% del valor del contrato. ¿Por qué? Porque si no llegan a contratar una póliza, de entrada, en el incumplimiento al pago de las rentas, tendrían que pedir la intervención o el apoyo de un equipo de abogados, lo cual, implica cotizar un juicio, iniciar las acciones legales pertinentes y de ahí, ya es un gasto a erogar por parte del propietario, más aparte el tiempo que va a dejar de percibir las pensiones rentísticas. Entonces se puede ir desde el 100% del valor del contrato o más allá si no se llega a actuar a tiempo y los inquilinos se quedan con la posesión del inmueble más allá del tiempo previsto en el contrato. Muy, muy interesante. Y que a veces nosotros decimos, ay, no, qué gorroso meter una póliza, toda la documentación, ¿no? Y el mismo propietario a veces, que cuando está cubierto con la póliza, ¿no? Entonces, ¿qué información y documentación es común que pidan las pólizas a los potenciales inquilinos para ser evaluados? Porque esto es importante. Hablabas también del riesgo de los incumplimientos y de la extinción de dominio, ¿no? Si alguien comete alguna actividad ilícita en el inmueble, pueden incautar el inmueble, pueden perder el inmueble. Entonces es importante hacer una evaluación previa para saber que es una persona pues que no está en ciertos problemas, ¿no? Claro. Háblanos un poco de los documentos. Claro. Nosotros solicitamos, les decimos a los posibles inquilinos, entre más documentación e información nos des sobre ti, mejor evaluado puedes estar. ¿Sí? Hoy venimos a cambiar el esquema tradicional de la documentación que solicitan todos los despachos de abogados o las empresas que emiten pólizas de rentas, ¿sí? Donde lo que solicitan son requisitos. Dame tu INE, dame tus comprobantes de domicilio, dame un fiador, y con eso ya decimos si te otorgamos la fianza, la figura de la póliza, y si ya con eso está protegido el arrendador. Nosotros decimos, no, espérame, eso nos ha demostrado que son requisitos, es para cumplir nada más, ¿sí? Y no nos dicen más allá. Nosotros lo que hemos hecho, hemos ideado un sistema de metodología de riesgo, donde analizamos diferentes variables, no solamente eso, sino, por ejemplo, por llamarte de algo que es vital. Hoy en día se conoce y hay casos gravísimos a grandes empresas como Volkswagen, como el mismo Tesla, de cuestiones de riesgos reputacionales. La reputación hoy en día es algo que puede darte la pauta para decir sí o decir no. ¿Sí? Si tú pues, tienes la capacidad de conocer quién es el inquilino, el futuro inquilino, qué hace, a qué se dedica, ¿sí? Cuáles son sus patrones de conducta, ¿sí? Te da una garantía adicional de poderle rentar. No solamente que tenga el dinero, no solamente que diga quién es, quién dice ser, y no solamente traiga un supuesto fiador, ¿sí? Entonces nosotros pedimos, tú dame los requisitos básicos que necesitamos, son tu identificación, tus comprobantes de ingresos, ¿sí? Tus comprobantes de nómina, si es que eres empleado, un garante, que puede ser un obligado solidario. ¿Qué más tienes? Tú tráenos, ¿sí? Entonces toda la documentación que nos traigan nosotros la analizamos, la metemos a una matriz de riesgo, y esa matriz de riesgo lo que hace es que nos da una evaluación. Y nos dice, este candidato rebasa los límites que nosotros preestablecimos como métrica, es un candidato viable. ¿Y más o menos qué tiempo lleva esa evaluación? Nosotros tardamos alrededor de 48 horas máximo en dar la evaluación. Y vale la pena, porque esperarte 2, hasta una semana, yo digo, porque hay gente que por no esperarse es ya, mételo, pero el problema es después, o cómo lo sacas, o te dejan peores deudas de las que tenías antes, ¿no? Claro. Te dejan los servicios sin pagar, te dejan mantenimientos colgados de mantenimiento y todo esto. Así es, Carlos. Giovanna, háblanos un poquito de la figura del aval. Ha sido históricamente utilizada para ofrecer seguridad en rentas. Primero, háblanos un poquito porque, mira, se habla mucho de aval, de obligado solidario, y la gente fiadores, sí, y la gente se confunde. Háblanos un poquito de esta imagen y las pólizas han venido a sustituir esta figura, ¿sí o no? ¿O por qué? ¿O necesitas de estas figuras para tener una póliza? Ok, mira, principalmente el aval es una figura jurídica que se utiliza única y exclusivamente para títulos de crédito, como lo es el pagaré. En este caso, sí es un requisito en un arrendamiento, un aval, pero también puede ser un obligado solidario o un fiador con un bien inmueble dentro de la Ciudad de México o dentro del estado donde se va a rentar el inmueble en cuestión.
La póliza jurídica, por su parte, es un contrato de prestación de servicios. ¿Cuál es el objetivo? Que vas a tener la intervención de profesionales en derecho en caso de que el arrendatario deje de cumplir con sus obligaciones. Llamémosle a estas obligaciones como el pago de la renta, violaciones a las normas de convivencia también. Y regresando a tu pregunta, si la póliza jurídica hoy en día sustituye al aval, no lo sustituye. Al contrario, yo consideraría que se complementan entre sí. En caso de un incumplimiento al pago de las pensiones rentísticas, interviene la póliza jurídica, donde ya sabemos que el arrendatario cuenta con un aval y es más fácil la obtención la recuperación de las rentas vencidas y no pagadas, que si no contarán con aval o un fiador o un obligado solidario. Muchas gracias, Héctor. Oye, hay mucho en la parte de qué fue primero el huevo o la gallina. O sea, ¿la póliza defiende al arrendador o al arrendatario? Y déjame comentar, porque también este es otro tema que la gente se confunde cuando no está muy familiarizada con el medio. El arrendador es el propietario, el que pone en renta su inmueble. El arrendatario es el inquilino que va a llegar, ¿no? Ahora, ¿la póliza protege al arrendador o al arrendatario? ¿Y quién es el que debe de pagar la póliza? Porque esto también es típico que pasa mucho en el sector inmobiliario. Sí, técnicamente la póliza jurídica protege, por decir, al arrendador, porque se entiende que el que más obligaciones tiene es el arrendatario, es quien paga la renta, quien cuida el inmueble, y técnicamente el arrendador solamente pone la propiedad, ¿no? Otorga el uso y goce y disfrute de la misma. Sin embargo, por costumbre, esas malas costumbres que hoy en día tenemos, nosotros queremos romper con eso. Debemos considerar que la póliza debe proteger a ambos. También hay malos propietarios, también hay malos arrendadores, también se ha utilizado el dinero ilegal en compra de propiedades. También, entonces lo que nosotros hacemos es tratamos de investigar a ambos, al arrendador y al arrendatario. Hemos encontrado mucha reticencia en los propietarios, por ese concepto que te digo de yo soy el dueño, es mi casa y yo hago lo que quiera con ella. Sin embargo, tratamos de decirle, a ver, no. Hay muchas formas de obtener una posesión o una propiedad. Puede ser que tengas un título, puede ser que no lo tengas un contrato privado, estés sujeto a un proceso de adjudicación todavía, o simplemente tengas la simple posesión derivada y puedes conceder el uso y goce, pero tiene que saber el inquilino cuál es tu título para que lo puedas dar. Entonces, técnicamente debe proteger a ambos, porque la póliza es un contrato de prestación de servicios legales prepagados para ambas partes. Entonces, nuestra consideración es ¿quién la debe pagar? Ambos. Debe ser un compromiso de ambos, pagarla entre los dos. Y ¿sí? Ayuda y protege a los dos. Y ayuda y protege a los dos. Porque también yo como arrendatario, tú como propietario te puedes quedar con mi anticipo, claro. ¿Cómo se llama? La garantía, el depósito en garantía. En los casos que hay que pagar te haces guaje y no me los devuelves, ¿no? Y entonces, claro, protege a los dos. Y después te quieres cobrar a los chinos. Exactamente. Hoy la usanza es que el propietario es el que la pide, pero a costas del arrendatario. ¿Sí? El propietario no quiere pagar nada más allá, quiere su mes de depósito, su mes de renta, que paguen la póliza. Y bueno, desafortunadamente así lo está haciendo el mercado, la inercia así va, pero yo considero que no debería ser así. Debe pagarse entre los dos porque protege a ambos. El servicio legal es para los dos. Muy bien, Giovanna, en casos desafortunados en los que la renta derivó de incumplimientos, adeudos, entre otros, y se requiere intervención legal, ¿qué opciones de protección brinda la empresa KRI? Y háblanos un poquito, ya nos queda poco tiempo, pero un minuto, háblanos más o menos cuánto cuesta una póliza, dependiendo igual el monto de la renta, ¿no? Sí, mira, de las protecciones que ofrecemos, obviamente van variando en torno a la cobertura que se contrate. Nuestra cobertura más básica, que le podríamos decir, tiene un costo de 3,500 hasta rentas que no superen los 30,000 pesos. Nuestra póliza más completa es la póliza Gama. Su costo es de 10,500, lo mismo hasta en rentas que no superan los 30,000 pesos. Rebasando esa cantidad, se cobra un 17% del valor de la renta. Y bueno, ¿qué opciones o qué protección les damos? Partimos de la principal, que es la investigación al inquilino o al prospecto arrendatario. Y en caso de la póliza Gama, también intervenimos cuando el Estado inicia la acción civil de extinción de dominio. Intervenimos extrajudicialmente para el cobro de las rentas en caso de que no se hayan pagado.
Y bueno, también está la intervención judicial para la recuperación de las rentas no pagadas y también la recuperación del bien inmueble, entre otras como puede ser la asesoría jurídica en materia de arrendamiento durante toda la vigencia del contrato a ambas partes, tanto arrendador como arrendatario. Buenísimo. O sea, esto quiere decir, lo voy a poner en estos términos, si yo soy inversionista y tengo mi póliza, es como tener un seguro de carro, un seguro, sí, de carro, ¿no? Me protege. Porque si me pasa algo, un inconveniente, no tengo cómo yo, tendría que yo pagarlo o en este caso pagar un proceso de desalojo o algo que me sale muchísimo más caro, ¿no? Exactamente. El costo en caso de que no se cuente con una póliza jurídica, como bien lo comentaba el licenciado Iturbide, que es un servicio prepagado, sí saldría mucho más caro y de esta manera también estás prevenido. Y bueno, Giovanna, nos tocó la guillotina. Nada más, danos sus datos rápido. Sí. Héctor, ¿dónde contactarlos? Ok, les agradezco mucho. Muchas gracias a Héctor Iturbide y a Giovanna Velasco de KRI Rent. Nos vamos a un corte y regresamos en tu programa Inversiones Inmobiliarias.